programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como ya lo hemos venido haciendo, les hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Y bien, miren, aquí estamos muy contentos ya para iniciar este nuevo programa. Ya se encuentra desde luego en el estudio para su participación semanal de todos los jueves, el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Licenciado Jerónimo, muy bien, gracias. De nueva cuenta aquí disfrutando de la vida. Sí, hombre, ya ve que antes de entrar al programa con Jorge y Pame aquí platicando. Sí, así debe de ser. Muy a gusto, sí. Sí, claro. Y contentos, por supuesto. Sin duda, esto de la risa y esto de la buena convivencia es parte de algo que no podemos dejar de lado, al contrario, debe de ser parte de nuestra cotidianidad, el que tengamos oportunidad de brindar un buen saludo, un buen abrazo, una buena felicitación, una magnífica manifestación del deseo de que la otredad, el otro yo, se identifique conmigo y yo identificarme con el otro yo. Entonces, Sí, eso es sin duda algo que nos permite mantener la alegría y nos permite estar aquí y ahora, estimado licenciado Jerónimo. Oiga, profesor Gavino, en el sexenio pasado encabezó Enrique Peña Nieto. Sí. Me acuerdo que ya a finales, por la situación muy particular que él estaba atravesando, recuerde que las encuestas nada más lo tenían con el 20% de aprobación. Sí, esas las que más lo favorecían. Y lo que lo llevó a decir, pues, de que él le advertía un mal humor social, algo así, ¿no? No, pues eso. Y ahorita, pues, nosotros estamos aquí contentos. Claro. Podemos decir que buen humor social. Buen humor social, sobre todo porque no hay, pues eso que los agoreros de la catástrofe, que están muy identificados con el grupo opositor a las políticas públicas del presidente y de este gobierno federal, pues hacen o tratan de desvirtuar y de tergiversar la información, las noticias, desde su óptica de que el país está al borde del precipicio. Cuando tenemos pues una moneda muy consistente. Por supuesto, hablemos sobre la cuestión económica iniciando. Claro. Veamos, analicemos. Inversión extranjera, directa, ¿cómo andamos? Yo creo que es uno de los países en el mundo que tiene la captación de inversión directa extranjera, de inversión extranjera directa, hablemoslo así en términos llanos, que rebasa las cifras del pasado, ya no hablemos de décadas anteriores. Pues cada año está habiendo un incremento de estas inversiones extranjeras, pues que se ve reflejada en el empleo.
Eso iba, el otro tema, el empleo. ¿Cómo andamos, profesor Pues Galindo? es Creo uno de que los países 1.200.000, ¿no? con menos desempleo De en la el pandemia mundo. para acá, y ya ahorita avanzamos en eso. Con menos desempleo en el mundo. Ujú. Entonces, yo creo que el asunto de nuestra economía está teniendo índices de crecimiento muy favorables ¿Eh? porque el ¿Qué crecimiento, decían los expertos? claro, ¿Se equivocan? ¿Por qué? Porque yo pienso que no logran entender todavía el proceso que está habiendo en el país. es que O los cuando, sesgos políticos. exactamente, pero en el pasado, ¿qué era lo que se ¿Eh? advertía? Se apoyaba a los de arriba porque aquella vieja tesis que si llovía algo escurría y Ujú. goteaba abajo. No, eso no. Una de las virtudes de este régimen es que el apoyo que se brindó se dio a la población con todos estos programas sociales, eh, becas Benito Juárez, a los Jóvenes construyendo el jóvenes construyendo futuro. el futuro. Entonces, adultos Ujú. mayores, madres solteras, todos estos aspectos han sido fundamentales para que la economía tenga un verdadero soporte, Ujú. para que no haya esos vaivenes que había en el pasado La moneda, el peso. de, ¿Cómo de andamos con el peso? De inflación. inflación, que ya vamos. Entonces, creo que esos aspectos que han sido determinantes para que nuestro país precisamente tenga paz y tranquilidad, aunque hay que decirlo también, la inseguridad es una de las asignaturas que no se ha podido resolver porque arrastra desde el pasado de 36 años el que se permitió que este flagelo de la población en materia de seguridad pública se viera cada vez más incrementado. Entonces ahora que estamos viviendo ya aspectos que son fundamentales para el desarrollo social, político y económico, se ve reflejado en un acierto en el cual los países voltean a ver a México precisamente para el incremento de esa inversión extranjera directa. Claro. Ya, profesor. Eh, pues es inevitable, pues, dejar de lado también la cuestión de la, del punto coyuntural ahorita, pues, de ya, el proceso electoral en curso, en donde vemos, pues, eh, en una serie de eventos, sucesos que desde luego no son todos están debidamente orquestados y este se conjugan pues todos, y vemos pues cómo el actual gobierno de la Cuarta Transformación, en donde yo advierto una cierta intencionalidad en minar la investidura y la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estos eventos que han estado orquestándose, que no son aislados, que todos van conjugados, insisto, en mi opinión, pues ya provienen ahora sí de los que están en contra de los adversarios, los opositores, y pues cómo entenderlos, que luego ya de pronto el presidente, que fue financiado desde el 2006 con dinero ilícito,
que las autoridades electorales de nueva cuenta están con sus resoluciones, sobre todo la multa al partido que llevó al poder al presidente, y también pues la decisión reciente de la sala de la Corte donde declara inconstitucional la ley eléctrica, el juego de los medios de comunicación, profesor Gavino, o sea, ¿sí encuentra usted esa intencionalidad de minar directamente la representatividad y la investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sin duda que lo que podemos advertir en política es que nada es casual. Es todo debidamente orquestado, debidamente fraguado, sobre todo porque saben perfectamente que entre más puedan minar la aceptación que tiene este gobierno, pues algo podrán ellos tener, ya no para ganar la presidencia de la República, sino para tener la presencia mínima necesaria para ser una fuerza opositora en las cámaras legislativas. Entonces, ¿qué se colige de todo ello? Que el sector que más se ha visto afectado es el del sector empresarial que depredó en el pasado como el patrón de los partidos de oposición, Claudio X González Guajardo, que es el que verdaderamente capitanea al PRIAN-RD. Entonces, eso que se ha venido desarrollando como y como se dice en el argot político, de nado sincronizado, de todas la radio, la televisión, la prensa escrita, todos los titulares son en contra de las políticas públicas que impulsa el presidente. Por ejemplo, la Corte tumbó el proyecto de la reforma de la ley eléctrica. Entonces, pero con a 8 columnas y con una imagen del presidente así disgustado, mientras que la candidata de la oposición muy fresca, muy lozana. Entonces, ahí se nota cómo están direccionando sus baterías para tratar de minar esa imagen que el pueblo tiene, que es de un gobierno eficiente, de un gobierno eficaz, y sobre todo que ha logrado tener una verdadera proyección año con año, en la cual su fortaleza la basa en el apoyo popular. El pueblo le da una calificación muy alta al presidente de la República. Por lo tanto, no tengo duda que Morena seguirá teniendo el papel protagónico para las elecciones del mes de junio, y que pueda alzarse con la victoria, y que tendremos una presidenta de la República con una intencionalidad de continuar con ese proceso de desarrollo de la Cuarta Transformación. Entonces, ahorita estamos en un periodo de intercampaña, en el cual pues, los partidos políticos tienen que estar en sus cuartos de guerra, como se les dice también en el argot político, que estén diseñando o preparando sus baterías para
iniciar en el mes de marzo. El 1 de marzo. 1 de marzo. Ujú. Y que sin duda serán los 3 meses de campaña más intensos, porque Morena y sus aliados no puede de ninguna manera echarse a la hamaca. Tienen que hacer política, tienen que llegar a las bases y tienen que estar manteniendo pues esa estatura de ser el partido en el poder. Oiga, profesor, eh, hubo un posicionamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de cierta información que a través de investigaciones periodísticas fueron dadas a conocer de, con relación pues a una investigación de la DEA, en donde pretenden hacer creer que supuestamente hubo un financiamiento ilícito de recursos a la campaña del 2006, cuando por primera vez buscó la presidencia de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha pues externado al gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, de que si no hay prueba alguna ni ninguna situación concluyente, ni menos derivado de un juicio en contra de él, pues que debería de disculparse pues con relación a ese tipo de informaciones. ¿Cómo ve esa postura del presidente con relación a este tema en específico? Muy digna. Y lo digo con ese énfasis porque en el pasado los presidentes tenían eran genuflexos, es decir, se hincaban, Sí. se hincaban ante el poderoso coloso del norte. Y entonces el presidente se ha mantenido con una estatura muy vertical de defensa de la soberanía nacional, porque verdaderamente tiene autoridad moral. En el 2006, de donde está surgiendo esta nota que para nosotros que entendemos lo que es la política y cómo se desarrolla, pues deja mucho a la suspicacia del por qué hasta ahora en un periodo electoral del 2006, por qué no se presentó en ese momento, por qué no se presentó No, y en que el se 2012, cerró, creo, en el 2011, ¿no? Se cerró. entre el 11 y el 12, Ajá. eso ni a cuento salió. Claro. Porque no había fundamentos, no había un soporte que verdaderamente pudiera pensarse que había ese financiamiento ilícito por parte de las fuerzas oscuras. Yo quiero expresarles que en el 2006 pues vivimos una campaña muy crítica porque felizmente yo tuve oportunidad de representar en ese momento al partido que le impulsaba al presidente, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2006 en Jalisco, y cuando se presentaba el candidato en ese momento a Jalisco, hacíamos circo, maroma y teatro para que las cosas resultaran adecuadas y pertinentes. Y quiero decirles que también en ese tiempo el partido tuvo un endeudamiento, incluso solicitaba prerrogativas adelantadas al IFE en aquel tiempo para salir adelante con la campaña, porque era una campaña austera, no era una campaña de derroche, era una campaña de pie a tierra. Y a los municipios a donde iba el candidato, pues la gente se organizaba y hacíamos eventos
multitudinarios, porque la gente se volcaba a recibir al candidato con la esperanza de ese cambio que en el 2006 se pretendía. Y si ahora, en este periodo del 2018, que el presidente, incluso él mismo lo dice, que es un presidente que los críticos le dicen que es un viejo, y dice, sí, efectivamente, soy viejo, pero en aquel periodo del 2006, pues veamos que tenía mucha más energía, Claro. y se pudieron haber hecho lo doble de lo que se está haciendo Claro. ahorita, pero lo frenaron. Sabemos cómo estuvieron las condiciones, el fraude electoral que se fraguó desde la cúpula del poder, desde el presidente del alto vacío, que fue alto y que está vacío y hueco del cerebro. El vaquero Fox. El presichente, el presichente Fox. A partir de ahí se originó el fraude electoral. Entonces, ¿cómo decir que el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pudo tener financiamiento para la campaña del 2006, cuando lo que hacíamos era ver la manera de cómo nos allegábamos recursos para tener una campaña decorosa y en la cual el pueblo se motivara para que, como así fue, para que saliera airoso en la contienda, y que si no ha sido por ese fraude electoral, desde luego que hubiera sido pues un presidente con mucha energía, como lo es ahorita, un presidente enérgico. Y yo agregaría que otro cantar hubiera sido. Sí, desde luego. Pero bueno. Oiga, profesor Gavino, fíjese que en relación a esta situación de esa nota periodística del supuesto financiamiento, sí hay, pues, desde mi muy particular punto de vista, la intencionalidad de erosionar la figura presidencial. Pero yo traigo a la mente y pedirle su opinión, porque en procesos electorales pasados de entidades federativas, como en el 21, si mal no recuerdo, para el Congreso de la Cámara de Diputados, introdujeron la oposición la versión precisamente de que el partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel estaba siendo financiado por el dinero ilícito, pues, de la delincuencia organizada. Y lo escribiremos en este escenario, esta nota periodística. ¿Cuál es su opinión? Sí, todo embona y todo está perfectamente enmarcado en un proceso, yo dijera que hasta de desesperación de la oposición, porque no le han quitado una pluma a ese gallo. ¿Ese gallo? No le han quitado una pluma a ese gallo, entonces no hayan de qué manera poder desvirtuar y desacreditar ese proceso de desarrollo que ha tenido de manera significativa el gobierno de la República. El asunto de estar ensuciando este proceso electoral con esos dimes y esos diretes que son sin fundamento alguno, pues lo único que hacen es mostrar a una oposición que, dicho sea de paso, es la peor oposición que ha habido en este país. No obstante, están nucleados 3 fuerzas políticas, pero esa amalgama, esa amargaza
de esas tres fuerzas políticas, pues verdaderamente lo único que hacen es el ridículo, es el que la gente ya no les crea en lo más mínimo, porque si los viésemos por cuerdas separadas, pues el PAN anda entre un 11 y un 12%. El PRI anda entre un 8 y un 9%. Ni los dos dígitos puede alcanzar. Ni los 2 dígitos puede alcanzar el PRI. Y desgraciadamente el PRD puede perder hasta el registro. Está a punto de perder el registro. Entonces, ya con esta simple analogía de que si fueran por cuerda separada, pues verdaderamente harían un ridículo mayúsculo electoralmente hablando. El asunto ahí es cuando están, se juntan estos partidos y se ven las marcadas contradicciones. ¿Cómo un partido de derecha puede tener puntos de coincidencia con un partido, el que era el mayor representativo reconocido de la izquierda, el PRD? Y luego el PRI, que se decía nacionalista. Entonces, cuando la pugna fue entre el PRI y el PAN. El Partido de Acción Nacional. ¿Por qué? Por la posición de la derecha que tenía marcadamente Acción Nacional y por las políticas que implementaba el régimen priista, como pudiera pensarse la nacionalización de la industria eléctrica, la nacionalización de la industria petrolera. Y Acción Nacional surge precisamente en contra de esas políticas, oponiéndose a las políticas del presidente Lázaro Cárdenas en 1939. Entonces son dos partidos contradictorios, y si a esa contradicción le agregamos también el del que fue el representativo de la izquierda, no, pues verdaderamente no hay ningún punto de coincidencia que les pueda ser favorables para que la derecha pueda mantenerse, desde luego, con ese posicionamiento de obtener el triunfo o de ganar la presidencia de la República. Y máxime con todo el respeto que me merece la mujer, pues con una candidata con las condiciones que tiene la señora X. Sí, pues, yo comparto su opinión de que sí podemos advertir ya cierta desesperación en función, pues, de este tipo de proceder que están llevando a cabo, y pues hay que esperar, profesor Gavino. Sí, ya es menos el tiempo y vamos a salir airosos. Muy bien, profesor. De esta contienda. Muchas gracias, profesor, como por siempre, acompañarnos. Gusto. Al contrario. Lo espero en el siguiente programa, nos acompaña. Supuesto, aquí estaremos, con mucho gusto. Bien. Gracias. Damos un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Ya les decía desde el inicio del programa que estaba muy contento, y ahora les puedo decir que estoy todavía más contento. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta nos acompaña en el estudio primero mi amigo. Así es, como siempre, maestro, pero también doctor en Derecho, Antonio de Jesús Mendoza Mejía, que luego de que tuvo que ausentarse por unas cuestiones personales, sobre todo recuperándose de unos problemillas de salud que traía, ya está aquí totalmente recuperado y con mucha disposición, y Así me da es. mucho gusto de nueva cuenta. Mucho gusto y muchas gracias. ¿Cómo Aquí está? estamos nuevamente. Maestro. Después de 6 meses. Sí, pero ya está mejor. Tuve una fractura de hombro y rehabilitación mucho mejor.
Pues platicamos de los de estos de Lemus, ¿cómo dijimos? De los volardos. Los volardos de Lemus, Lemus, ¿verdad? que me causó la fractura mal hechos, como está precisamente el estado de Jalisco, Qué barbaridad, pero ¿verdad? estoy feliz. Yo también. Estoy feliz y muchas gracias por Y vamos estar comentando reportando. precisamente Ándele, ese adelante. asunto que se está ventilando en Fiscalía, sobre todo pues de aquellas personas ingenuas Ujú. que depositan sus ahorros en casas, en empresas aparentemente con certificaciones de Hacienda y al final de cuentas salen defraudados. Sí, sí, sí. Y eso viene de muchos años atrás y la misma situación se vuelve a presentar, maestro. Y, Ahora de cuál. y lo interesante Ajá. es que el coordinador precisamente de seguridad pública, como es Berumen, creo que ese es su nombramiento, Ujú. pues cayó también en la trampa. Un hombre versado, Sí. egresado de la Facultad de Derecho, segundo hombre a bordo precisamente de la Fiscalía del Estado, cae en la trampa. Deposita una cantidad que no dice cuánto, pero que precisamente se está investigando porque no creo que hayan sido 100,000 pesos. Creo que es más porque él es el afectado y a través de él precisamente los que perjudicó la empresa George, creo Ujú. que esa empresa correspondiente ha hecho precisamente defrauda de gente y ha defraudado a gente y esto es muy lamentable para el estado de Jalisco. Claro que también hay casas de este tipo en esa misma empresa, en esa misma línea, en Guanajuato. Ujú. Pero un funcionario de primer nivel que se atreva a ahorrar cantidades, no hablamos de 100,000 pesos, a lo mejor pueden ser 10,000, ¿por qué allí? Claro. Habiendo precisamente, por ejemplo, casas populares, como le llamamos anteriormente, como las casas que están precisamente en el mercado y que reúnen los requisitos ante la Comisión Nacional Bancaria Ujú. y no especulan en dinero, o bien sistemas financieros honestos como la banca que precisamente tiene en México y se tiene en México bien acreditada, que no doy los nombres por no hacer publicidad y que precisamente tu dinero te lo garantiza. No, por ejemplo, los CETES. O los CETES, pero invertir ahí es precisamente generar una escuela del crimen. Ujú. Y eso es lo lamentable, que se está generando una escuela del crimen dentro de un sistema aparentemente financiero que de financiero no tiene nada y solamente son cuestiones especulativas Ujú. que posiblemente le dan un interés más del banco. Si el banco le da a usted el 1 punto y tantos o el 2, esos a lo mejor le dan el 10 Ujú. o posiblemente el 15. Eso lo hace atractivo, pues, para. Más que atractivo es la avaricia. Bueno, Porque yo una lo quise cosa, manejar muy elegantemente, maestro. exacto, una cosa es lo atractivo, ¿no? Porque lo atractivo tiene legitimidad, Ujú. es parte de oferta y demanda, Ok. pero la avaricia Sí, ya. se llama entrarle precisamente a algo que anteriormente el Código Penal castigaba como el agiotismo, Sí, sí, sí. y es una avaricia con un agiotismo simulado de un hombre de primer nivel, como es este coordinador. Al final de cuentas, pues las lanzas del gobierno del estado se pusieron a investigarlo. Pero ahí lo honesto, por parte del gobierno del estado, era haberlo, sustituirlo, renunciado, descansado, separarlo. Porque ¿dónde está la moral del estado? Cuando combatimos precisamente la corrupción, porque ese es un acto de corrupción, no declarar los ingresos como funcionario público, que está obligado ante la Contraloría del Estado. Y año con año las tiene que declarar. Ujú. ¿Y eso por qué lo escondió? Él dice precisamente en su defensa que son cuentas transversales, que hacía el depósito en línea de su cuenta correspondiente hacia precisamente la línea de depósitos hacia esta casa. Y al final de cuentas,
¿cómo justificamos? Una cosa es lo que diga y otra precisamente hacer una auditoría dentro de esos ingresos correspondientes. ¿Cuál sería la mejor vía de esta auditoría? La mejor vía precisamente es Hacienda. Y entonces Hacienda tiene precisamente de todos nosotros los movimientos. Sí, sí, Porque sí. todos somos precisamente contribuyentes. Y entonces, si él tenía ese depósito, bueno, ¿cómo se generaron esos recursos? Ajá. Si su sueldo a lo mejor son 80 o 100 mil pesos, Sí. y si depositó a lo mejor, especulando como son ellos, 3 millones de pesos, Sí, no hay coincidencia. en un interés del 10%, significan 300,000 pesos mensuales. Sí. No es el 1 o 2%, que a lo mejor serían 3,000 pesos mensuales. Colaborador de lujo, Gracias. maestro Mendoza. Oiga, maestro, entonces aquí, pues, ¿qué afectación? ¿Cuántos jaliscienses están viendo afectados por esta? Cientos. ¿Cientos? Cientos de Ahí jaliscienses. tenían sus ahorros o Que también fueron inversiones, como se le llame. dicen en mi rancho, avarientos. Caen a la especulación, no obstante que existe el riesgo, y al final de cuentas, con el fin de retirar los intereses correspondientes en un capital que ellos ahorran, al final de cuentas las casas estas defraudan, porque también lo hacen de buena fe, ¿verdad? No obstante que sea la avaricia referentemente, lo hacen de buena fe, y de buena fe y avaricia se aprovechan precisamente los malandros. Pero fíjese, pues, que ya hay muchos ejemplos de que este camino, pues, que muchos han querido recorrer o ya anduvieron, pues no les fue tan bien, maestro. Este hecho, No les fue nada bien. ¿Se acuerda? Creo la Caja Popular, el Sol o Sol, bueno, muchas podemos. desde hace aproximadamente 20 años, Sí, ¿se acuerda? las cajas populares, Ajá. que no estaban precisamente legitimadas en la Comisión Nacional Bancaria y que especulaban con los intereses y el capital, defraudaron mucha gente. Sí. Y no solamente en este gobierno naranja, con los gobiernos de PAN, Claro, sobre todo, ¿no? sí. Y entraron a una cuestión especulativa que a final de cuentas dejaron pobres a muchos jaliscienses. ¿Qué nos falta para cerrar en esto? Una cultura del ahorro, una cultura financiera. Entender precisamente que aquel que gana un peso, pero que en ese peso le quieren dar 10, eso Algo te no puede- cuadra. Algo no cuadra. Ajá. Tiene que haber desconfianza. Pero si te dan un peso y de ese peso te dan a lo mejor 10 centavos, posiblemente estamos hablando de situaciones honestas. Y dentro de la cultura del ahorro es precisamente entender también el gasto. Sí. Y dentro de ese gasto tenemos que tener un excelente equilibrio en nuestras finanzas familiares. Sí. Es lo que tenemos que trabajar, mi querido maestro. Sí, sobre todo, pues, por la seguridad patrimonial. Exacto. La seguridad patrimonial de todos. O sea, cada uno, pues, dispone de su propio patrimonio y él sabe puede ser lo que él quiera y desee. Claro. Pero si se busca la seguridad patrimonial cuando, como usted dice, escogen esta vía, pues no cuadra y se ponen en entredicho, lo ponen en riesgo y ahora ahí está la situación. ¿Qué sigue? Denuncias penales. Sí, Luego, sí. En algunos casos han querido rescates de parte del erario público. Cosa que no se puede. Claro, pues. Cosa que no se puede. Aquí cada quien es responsable precisamente de los actos y la empresa tiene que responder con sus bienes y con su patrimonio sobre esas cuestiones de fraude correspondiente. Y a través de esto precisamente el litigio, ¿no? Las instituciones de fiscalía hasta llegarse al juzgado y recuperar, ya sea en un juicio penal o en un juicio civil o en un juicio mercantil, lo que tú ahorraste. Sí, pero es que hay algo. No, exacto, pero no aprovecharse a veces de la institución, sobre todo de buena fe, y finalmente tomar calles, porque todos somos ajenos a esa especulación. Porque yo le aseguro que eso que ellos cobraron de intereses, a mí no me dispararon un refresquito. Así es. Y sí soy afectado cuando toman las calles. Claro. Sí, En fin. mientras estuvieron ellos, como usted dice, recibiendo ese beneficio que les vendieron, pues muy a gusto. Muy a gusto.
¿eh? Y Muy como a usted gusto. bien dice, pues, que el mundo ruede, pero ahora ya que sí, Pero tiene la necesidad de hacerse visibles, de protestar, ahí es donde hay que ver esto que usted exacto, comenta. exacto. Entonces, ser muy cuidadosos y se los decimos a nuestros escuchas del dinero. Y los dineros cuesta trabajo ganarlo. Por supuesto. Y en ese ganar, precisamente, una cultura del ahorro es importante porque es parte importante y fundamental de la sobrevivencia del ser humano. ¿Por qué? Porque precisamente la vida tiene gastos. ¿Sí? Y los gastos muchas de las veces son emergentes. Una operación, No. Pues, incluso los imprevistos los estos, imprevistos como yo, que sí, caminando por la Avenida Juárez. me lo llevaron 6 meses de ausencia en el programa. Exacto, Entre exacto. otras cosas nos vimos nosotros perjudicados, maestro. No, pero ya estamos aquí nuevamente Sí. recuperados y con el ánimo precisamente de aportar. ¿Todo ha estado bien, maestro? Con Ya sus mejor. actividades académicas. Ya me recuperé, tomé mis actividades. En la universidad, En la otro universidad, semestre empezamos, exacto. ¿verdad? Y ya también comencé con las reuniones de los desayunos Ajá, muy bien. que el maestro Gavino y el maestro Toño Cada Magallanes fin de mes. nos invitan, y también el maestro Vicente también, que nos es tan gentil en la invitación correspondiente. Sigue todavía también con sus artículos Sigo en el escribiendo Occidental. en el Occidental Sí. todavía y estamos, Activos pues, ya otra vez. dice un amigo, con el ánimo Sí. de sentirme mejor. Muy y bien. más con ustedes y ver que se mejoró el estudio. Estoy sorprendido. Pues aquí Pame y George y Víctor que siguen fieles a este proyecto y Y también felicidades, mejoró muchísimo. maestro, lo espero el siguiente jueves. Estaremos aquí con usted. Vamos a un corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso y continuamos con este programa de Ecos de la 4T. Y miren, ya se encuentra también aquí en el estudio, como todos los jueves, para su participación semanal, el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Permítame pues aquí. saludarte. Igualmente, yo todo bien aquí, también sorprendido con el estudio. Pame se pone las pilas, mira. Y siempre nos hace pues que esto salga lo mejor posible. Y atendiéndonos con lo que se puede, ya ahorita comentábamos de que te gusta tu cafecito, vamos a procurar que tengas aquí cafecito. Dijimos que Jorge era de Coca-Cola porque es de la generación de Mars y la Coca. El maestro Mendoza es de cafecito. Yo con agua tengo sin problema. Y si no, pues un tejuino. Pues sí, de Un Juinito. tejuino local de aquí, de regional. Hay mucha gente que no le gusta el tejuino, que no conoce Ajá, qué es ajá. esa bebida local de aquí de Jalisco y de Guadalajara, ¿no? Maicito, no, muy rico, piloncillo y toda la cosa. Eh, Montaño, ¿qué hablamos ahora? A ver, platícanos, ¿qué? Mira, ahorita me llamó la atención al escuchar al maestro Gavino, Ajá. al profesor Gavino, cómo tú y él se refirieron a esa nota que recientemente aparece, pues relativa a un supuesto financiamiento que hubo para al que ahora es presidente de México, en el 2006, al parecer. Entonces, otra cosa que mencionaba el profesor Gavino es que en política nada es casualidad, ¿no? Entonces, eso me hace ver cómo desde hace muchos años en todas partes se da lo que, pues esa confrontación entre grupos, sobre todo dos concepciones de la política, dos concepciones de la economía, dos concepciones del Estado, dos concepciones importantes de las cuales se derivan otras muchas. Entonces ese conflicto genera luchas y genera campañas políticas, ataques, genera también movimientos políticos. Y en toda esa amalgama de cosas, siempre pues se podrían explicar como guerras,
no nada más como batallas, como guerras. La guerra entre unos y otros, la lucha de contrarios quizá. Y aquí podemos encontrar que en un periodo como el que se está próximo a vivir, estamos en un periodo preelectoral y pronto habrá campañas y pronto habrá campañas políticas de los candidatos que aspiran a representar a partidos, a grupos políticos, a ocupar escaños, a ocupar puestos de representatividad, algunos representando a la población, otros representando a sus partidos y a sus grupos políticos. Y entonces ahí aparece campañas de desprestigio, ataques de todo tipo, de todo tipo. Y por ejemplo, ¿cómo se dan esos ataques? ¿Cuál es el vehículo mediante el cual se dan esos ataques? Los medios de difusión. Eso es el vehículo. ¿Y quién tiene el poder y el control sobre los medios de difusión? Por ejemplo, en el caso de México, no vayamos a otro lugar. En México, ¿qué medios hay? ¿Cuáles son los vehículos de comunicación? ¿Quiénes controlan esos vehículos de comunicación? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes manipulan? ¿Quiénes dicen quién participa, quién no participa? ¿Qué se dice, qué no se dice? ¿Qué aparece o qué se oculta? ¿Quiénes? Los dueños que pertenecen a un grupo bien identificado. Y son el 90% de los medios de difusión en México están bien identificados sus propietarios, ¿verdad? Desde cuándo, qué hacen, a quién han servido, a quién sirven y quién les disgusta, ¿no? Quién es incómodo para ellos y a quién persiguen combatir, desprestigiar, atacar y cambiar. Entonces, yo sí pensaría que si tuviéramos la oportunidad de hablar algún día con el presidente y quien lo vaya a sustituir, pues platicar y proponer lo que ellos ya saben, que se tienen que generar medios alternativos de comunicación, que no sean propiedad de esos grupos, sino que sean medios que puedan equilibrar la información en nuestro país, la información que se divulga todos los días, ¿no? Afortunadamente el presidente tiene una conferencia en las mañanas. Durante 5 años ha estado informando, ha estado defendiéndose, ha estado denunciando, ha estado comunicando todas las mañanas a la población su mensaje, y eso lo ha convertido en uno de los influencers más importantes de lengua española en el mundo. Sin embargo, el propósito no es ese, sino es el de informar. Y eso ha compensado, ha equilibrado la balanza, ha ayudado a que él sea conocido y tenga una buena aceptación. Entonces, yo creo que una de los caminos que se deben tener para lograr un equilibrio en la información en México es que se generen, que se creen nuevos grupos de información, nuevos medios canales de información. Alternativos. ¿Verdad? Muy bien, Eduardo. Oye, Eduardo, por cuestiones de tiempo nos vamos a tener que despedir ya del programa. Te espero el siguiente programa, ¿estás de acuerdo o no? Bueno, pues estamos ¿Sí nos aquí a tus acompañarás órdenes. o no nos acompañas? Claro que sí, aquí estamos a tus órdenes. Eduardo, muchas gracias. A ti, gracias. Por esta ocasión hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que grabamos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.